Sigan conversando, sigan No, por conversando. Entonces, favor, cómo no te vamos a saludar si, oye, Sigan conversando, este, háganme caso, pero cómo no te porfa. vamos a saludar si fuimos educados desde niños? Sí, no nos pidas que ¿Qué nos tal? ¿Cómo comportemos están? como tanta Comenzamos gente una hoy nueva día, edición de bien. Carta Ciudadana. eh, Estamos a viernes ya, 26 de enero de 2024. Estaba muy interesante la conversación y de repente pasa que en los programas de los medios de comunicación la gente se pone muy formal y la idea era justamente continuar, pero nunca me entendió Alberto lo que yo quería hacer. Alberto Lavé, Mauricio Pérez, y estamos con un invitado que ya vamos a saludar y por supuesto saludamos a todas las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagen Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo Nosorno el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Estamos en Spotify también para que nos pueda escuchar cuando quiera y por supuesto también estamos en nuestro canal de YouTube para que se pueda justamente suscribir si es que así lo estima conveniente. Y bueno, antes de saludar a nuestro invitado y por supuesto darle el pase a los panelistas que están en el día de hoy, solo mandar un afectuoso saludo a Luis Felipe Mujica, panelista de este programa, sobre todo los días viernes, el último tiempo, que está un poco delicado de salud. Le mandamos un abrazo gigante, por supuesto, a él y a su familia, y esperando su pronta recuperación. Lo más probable es que el tocayo vuelva a estar en el programa ya eh, contar del primer día al 10 de marzo, cuando comience la temporada 2024 de este programa, porque si bien estamos en año calendario 2024, pero la temporada 2023 termina el último día hábil del mes de enero. Así que un abrazo para él, para su familia, por supuesto, una pronta recuperación, y como cada una de las personas que están en este programa son muy importantes. Tenemos a don Héctor Sánchez ya con nosotros, ex superintendente de ISAPRE. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido muy a buenas Carta tardes. Ciudadana. Muy ¿Cómo buenas estás? tardes. Bueno, lo primero, ¿qué te pareció que finalmente se pospusiera para el próximo lunes 29? Y ahí vamos desmenuzando lo que va a ocurrir con la ley corta de ISAPRES, qué tanto ayuda, qué tanto perjudica. Y una pregunta que creo que es interesante también hacerse: ¿cuál es la responsabilidad de toda la crisis que hay de las ISAPRES, que no una, sino que muchas veces se les dijo que estaban cometiendo al menos algo inadecuado? Y mira lo que estamos, digamos, ahora ya a principios del año 2024. Nuevamente, bienvenido al programa y cuéntanos cuál es tu opinión, Héctor. Muchas gracias por la invitación. La vez anterior fue muy grato, así que Así es. vengo con muchas ganas a compartir con ustedes. Mira, lo primero, responderte la pregunta segunda. Yo creo que aquí hay varios responsables. Ya por el año 2010, el Tribunal Constitucional, perdón, bien digo, el Tribunal Constitucional ya hace un dictamen en el cual elimina tres de los cuatro incisos que regulaban las tablas de riesgo, pero no elimina las tablas de riesgo. Eso hay que ser súper claro. Varios que estamos preocupados de este tema, lo que hicimos fue estudiar el tema con especialistas, con abogados especialistas en el tema, y a continuación le hicimos una recomendación a través de un seminario que hicimos nosotros, me acuerdo, como universidad, ya el Instituto de Salud Pública, la Universidad de Bello, el cual dirijo. Hicimos un seminario al cual invitamos a todas las ISAPRE y les dijimos, señores, creemos que nuestra interpretación, nuestros abogados nos dicen de que las tablas de riesgo se terminaron. Por lo tanto, sugerimos de que inicien un proceso de cambio ya de todos los planes de salud, de tal manera que, acatando este fallo, ustedes puedan trabajar de una manera distinta. Eh, Ese es el primer campanazo que se produce año 2010. Las ISAPRES interpretaron que las tablas de riesgo no habían sido eliminadas, cosa que es correcto, digamos, en estricto rigor, porque no fueron eliminadas por el Tribunal Constitucional, sino que fueron algunos incisos de la legislación fueron eliminados.
Pero en definitiva, todo el fundamento del fallo iba hacia la línea de que había que eliminar. Entonces, nuestro consejo fue, cambien esto porque esto se va a judicializar, ¿ya? Y efectivamente eso empezó a suceder. Pero también hay una segunda responsabilidad. La segunda responsabilidad son los sucesivos gobiernos del año 2010 hasta la fecha y también los parlamentos del año 2010 hasta la fecha, porque tampoco fueron capaces como gobierno y como parlamento de introducirle reformas y modificaciones al sistema. Por lo tanto, aquí hay varios responsables. ¿Ya? Y yo creo que esto llegó al punto en el cual fueron varios, decenas de miles los juicios que tuvieron las ISAPRES en los tribunales, hasta que al final la Corte Suprema emitió dos dictámenes, la verdad. Ya el primero de aplicación general y con efecto retroactivo, que fue el de las tablas de riesgo, y el segundo de aplicación general, ya el del GES. Y yo digo que terminó de dejar la embarrada, como decimos acá en Chile, porque en definitiva, en la práctica lo que hizo fue definir una política pública. Y lo que no había hecho el Parlamento y el gobierno lo hizo la Corte Suprema. Y en los países en que esto ha sucedido, lamentablemente, siempre ha generado más costos que beneficios. Por lo tanto, ahí están todas las responsabilidades de esta crisis. Ahora, este proyecto, ya que en definitiva se suponía que se iba a aprobar el día de ayer, no se aprobó, quedó pendiente para la próxima semana para Sí, ser por el próximo discutido, lunes. claro, porque no hubo acuerdo en elementos centrales. Se aprobaron algunas cosas. Se aprobó, por ejemplo, el ajuste de la prima base que permitiera compensar un poco los desequilibrios de la aplicación de la tabla de riesgo y del GES hacia futuro. Ya, eso se aprobó. Ahora, sin embargo, a nuestro juicio se aprobó mal, porque se aprobó también de aplicación general. Y eso significa que van a haber personas que no habiendo sido afectadas por el fallo, ya sí se van a ver afectadas por este aumento de precio de prima. Y el ajuste de la prima debió haber sido solo para las personas que fueron afectadas con la baja de la tabla de riesgo y del GES. Por lo tanto, de esa forma, ya este aumento de precio se podría haber aplicado solo para aquellas personas que fueron afectadas de tal manera de compensar ese efecto para dejarlo en cero, de tal manera que su plan de salud tuviera el mismo valor que el día antes de la emisión de los fallos por la Corte. Ese es un primer tema. Y hay un segundo tema que tiene relación con cómo se calcula la supuesta deuda que se genera por el fallo de la Corte Suprema, porque se genera una deuda, según los cálculos primeros del gobierno, de 1.400 millones de dólares, y los últimos cálculos del gobierno de 1.180 millones de dólares. Y a nuestro juicio es un cálculo que está equivocado. A nuestro juicio, esa deuda no debiera ser ese monto. Y un grupo de técnicos que fue nombrado por la propia Comisión de Salud del Senado, transversal, incluido especialistas de gobierno, ojo, llegaron al acuerdo de que si se aplicaban un par de principios técnicos, uno de ellos el de la mutualización de los riesgos, lo que se iba a producir era que la baja del monto de la deuda llegaba a ser del orden de los 400 millones de dólares. Hay que recordar otro dato. Las ISAPRES tienen un patrimonio como industria de 450 millones de dólares. Entonces, a una industria que tiene 450 millones de dólares de patrimonio, pedirle que tiene que pagar 1.200 millones de dólares en los próximos 10 años, no lo va a pagar. O sea, yo creo que antes van a quebrar, y algunas eventualmente podrían incluso llegar al punto de empezar a pagar y después de 2 o 3 años caerse, ya cuando les parezca más apropiado, cuando las pérdidas sean menores, al final no van a pagar la deuda. Y al final la gente se va a quedar esperando y por lo tanto este problema no se va a resolver de buena manera. Y lo que es más serio, la solución que el gobierno en la ley corta ha puesto es que, y por lo tanto no hubo acuerdo respecto de modificar la fórmula de cálculo de la deuda. Y si no se resuelve la fórmula de cálculo de la deuda, cualquier cosa que tú apruebes en la ley corta
no sirve para nada. Porque si la deuda es de 1.200 millones, la práctica van a quebrar. Y por lo tanto, cualquier cosa que tú les apruebes, cualquier ajuste que hagas de precio, de valor, da lo mismo. Y finalmente tienes otro problema que es más serio, a mi juicio, que es mucho más serio. Y es que la solución que el gobierno ha producido es lo que se llama una modalidad de cobertura complementaria del Fondo Nacional de Salud, del FONASA. De tal manera que la gente cuando se vaya al FONASA, compre un seguro complementario de salud que el FONASA licitaría y a continuación podría llegar a obtener, según los cálculos del FONASA, una cobertura muy similar a la que tenía en las ISAPRES. Situación que técnicamente la hemos discutido, la hemos cuestionado, tenemos estudios al respecto que muestran que es una falacia, pero supongamos que funciona. Si funciona, en la práctica lo que estamos haciendo es estatizar el sistema de salud completamente. Y en la práctica significa que toda la gente de Chile va a pasar al FONASA, excepto aquellos jóvenes sanos que no tengan preexistencia y que no estén enfermos. Esos podrían perfectamente comprar seguros en Chile o en el extranjero. Pero el resto nos vamos a ir todos a FONASA y a continuación vamos a tener un solo seguro de salud público, estatal, que va a fijar los precios, va a fijar las coberturas, va a fijar los estándares, va a fijar todo, como lo hace un monopolio, porque sería un monopolio estatal. Y eso, a mi juicio, es lo más grave. Y ese es a lo que está expuesta la gente hoy día. Entonces, el que no se haya aprobado la ley corta, a mi juicio, hoy no es ni buena ni mala noticia, ¿ya? Porque va a depender qué es lo que se termina aprobando. Porque en estricto rigor, si se termina aprobando una mala cosa, nos vamos a ir todos derechitos al FONASA, ¿ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo te diría, como dicen los periodistas, esta es una noticia que está en pleno desarrollo. Ya, por lo tanto, yo creo que hay que esperar a la próxima semana y ahí vamos a saber qué es lo que está sucediendo. Estamos conversando con Héctor Sánchez, ex superintendente de ISAPRES. Bueno, está también Álvaro Aróstica, que se me quedó no haberlo saludado. Álvaro, bienvenido. Está Mauricio Pérez, está Alberto Lavea, así que por favor, ahí el panel abierto para las preguntas. Voy. A ver, Perdón. Mauricio, Don Dale, Alberto. no, no, Guaso, vaya, Guaso, dale, vaya, dale, vaya. dale. Héctor, ¿dónde nos perdimos en que el paciente, tú eres un experto en política de salud pública de gran experiencia y trabajado no solamente en Chile, sino fuera de Chile? Varios hoy día tenemos preexistencias. Yo estoy bajo la ley Recarte Soto, por lo tanto le agradezco y cada vez que puedo la menciono una buena política pública donde pusieron al paciente adelante. ¿Cuándo nos olvidamos del paciente en toda esta majabaña que explicaste clarita y los efectos que pueden tener sobre los pacientes en la práctica? ¿Qué es lo que puede originar la quiebra de ISAPRES para una persona como yo que tuve una preexistencia, para una mujer, para una persona que está en un tratamiento de un cáncer, de una diabetes, que está bajo la IGES? En fácil, para que los chilenos entendamos a dónde nos está llevando no poder conversar y poner al paciente delante. Gracias. Mira, hace mucho tiempo que en salud no se está poniendo al paciente adelante. Yo te diría que llevamos varios años discutiendo si acaso se tiene que reformar el sistema de salud o no. Y cuando digo varios años, yo recuerdo las primeras discusiones de reforma que fueron por ahí por el año 1992, 93, que propusimos las primeras reformas del sistema de salud. Y desde esa época se está discutiendo, y se está discutiendo. La última reforma que se hizo en Chile fue el año 2005, cuando se hizo una buena política pública, que es la política GES. ¿Ya? Y esa fue la última vez que el paciente estuvo en el centro de la discusión. Pero sin embargo, no se terminó de reformar el sector, no se reformó el sistema de financiamiento y en el fondo, desde esa época, yo te diría que la última política de Estado que se hizo en salud fue el año 2005. ¿Ya? Y en esa época se crea el GES, se reforma el sistema público, se reforma el sistema privado, ¿ya? Y se generan las condiciones para que el sistema pueda seguir avanzando. Pero de ahí para adelante ya nos olvidamos de la gente y empezamos a hablar desde la perspectiva de la ideología, que es legítimo que cada uno la tenga, pero que no la anteponga frente a lo que son los verdaderos intereses de las personas. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a lo que tú me preguntas, las personas mayores de edad, los mayores de 60 años, las personas que tienen preexistencias,
Y las personas que tienen enfermedades y que estén en tratamiento, esas personas no tienen ninguna alternativa de solución, sino irse a FONASA y encomendarse a quien estime conveniente, porque de ahí para adelante yo no tengo claro lo que va a pasar. El gobierno dice que va a licitar un seguro complementario que, según los cálculos del gobierno, nos dejaría con una cobertura, nos dejaríamos Estamos 30.000 conversando pesos por con persona. Héctor. En la última parte de tu frase se quedó un poco pegado el internet, si lo pudiese reiterar. En la última parte, Mira, yo decía que en definitiva, lo del seguro del gobierno, ahí quedamos. Que hay un problema de y a conexión, ahí sí, continuación, ahí volviste, ahí sí. tercera edad, personas que en definitiva tienen problemas de enfermedades en tratamiento, esas personas no tienen ningún otro camino que irse a su ISAPRE. No tienen otro camino. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ya son personas que van a tener que básicamente recurrir a que FONASA les solucione el problema. FONASA ha dicho que va a comprar seguros complementarios, va a licitar seguros complementarios. El cálculo que ha hecho FONASA son 30.000 pesos. Nosotros creemos que va a superar los 50.000 pesos por persona, ya por persona, 50.000 pesos. Y a continuación, nosotros creemos que además tiene que haber gasto fiscal, porque para poder cubrir el CAEC, que cubre a las personas con enfermedades catastróficas, para cubrir el GES y el GES-CAEC, que son personas que tienen los dos tipos de enfermedades, ya según nuestros cálculos, que lo publicamos la semana pasada, básicamente lo que tiene que poner el Estado son 330.000 millones de pesos semestralmente. Con lo cual, esta irresponsabilidad, Qué locura, Héctor. del gobierno de no buscar una verdadera solución nos va a llevar a una situación realmente catastrófica para las personas y para el Estado, porque son 330.000 pesos, 330.000 millones de pesos semestrales, ¿ah? Semestrales. Estamos hablando de 660.000 millones, más de 700 millones de dólares al año. Ya, eso lo va a tener que poner el Estado, lo va a tener que sacar de alguna parte. Y lo más probable, conociendo un poco cómo se manejan las políticas públicas, se van a sacar del propio sector salud y se van a restar de otras iniciativas de salud, con lo cual muchas personas se van a ver afectadas. Esa es la verdadera consecuencia, Mauricio, de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que es una de las crisis más graves. Y el gobierno no se da cuenta de que esta crisis no solo es sanitaria, sino que es social y es política. ¿Ya? Y pareciera ser que está dispuesta a pagar los costos. Todo porque esto le permite estatizar la salud, que fue lo que en definitiva motivaba uno de sus ejes principales de gobierno, de política de gobierno. Pero frente a eso, Héctor, perdona que te interrumpa, pero frente a eso, suponiendo que se hubiesen hecho los cambios necesarios, y vuelvo al punto, y las ISAPRE hubiesen escuchado y hubiesen hecho las modificaciones y hubiesen entendido lo que se les dijo no una, sino que varias veces, tal vez esa lucha ideológica no tendría terreno fértil como lo tiene ahora. No cabe duda, no cabe duda. En esto tú tienes razón, Felipe, porque en definitiva se generaron las condiciones para que en definitiva se produjeran primero los fallos, porque los fallos son una consecuencia de varios cientos de miles de juicios. ¿Ya? Cuando la Corte Suprema entregaba las estadísticas de los juicios que había tenido, el 95% eran de ISAPRE. Entonces, en el fondo, se sacó el problema de encima y se lo sacó la performance, a mi juicio. ¿Ya? Pero se sacó el problema de encima. Y por lo tanto, las condiciones se fueron generando y la resistencia al cambio de las propias ISAPRE tienen un grado de responsabilidad muy importante. No cabe duda ya que la tienen, y yo siempre lo he señalado. Ya, yo creo que es hoy día tremendo ya que en definitiva por esa tosudez, digamos, ya la gente esté en condiciones de sufrir lo que va a sufrir. Ahora, dicho eso, yo soy de los que ha defendido de que la industria no caiga en falencia y de los que la he defendido fuertemente, porque si cae en falencia hoy día,
las consecuencias que la gente va a pagar son muy, muy importantes. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos que hacer es aprovechar esta coyuntura para reformar el sistema, ¿ya? E incluso si la ley corta no lleva algunas reformas al sistema, independiente de lo que se apruebe, vamos a quedar peor que antes, ¿ya? Y las reformas que yo creo que a lo menos tienen que hacerse ahora es primero que no haya discriminación al ingreso por condición de salud y por sexo. Primera cuestión. Segundo, que haya libre movilidad de las personas. Técnicamente estas dos cosas se pueden hacer y las ISAPRES están disponibles para hacerlas. Tercero, esto se está incorporando en la ley corta. Las ISAPRES tienen que poder comprar de una manera distinta y no seguir comprando prestaciones, sino que solucionen los problemas de salud. Y cuarto, tienen que definirse de una vez por todas modelos de fijación de precios, así como son las tarifas eléctricas, que nadie las discute y ni nadie va a juicio por las tarifas eléctricas, porque se crea un sistema que en definitiva se fijan los precios de tal manera que nadie se siente vulnerado. Por lo tanto, creo que estos elementos son fundamentales para resolver el problema y lamentablemente hay resistencia, porque hay un sector político de este país que dice si reformamos las ISAPRES, le solucionamos los problemas. Y si le solucionamos los problemas, se aleja nuestra reforma ideal, que es tener un seguro único de salud. Sí, ahora, igual eso que tú dices de lo que pasa con las tarifas eléctricas, bueno, después del congelamiento, viste toda la polémica que se ha generado por el tema de las nuevas tarifas que anunció el ministro de Energía y que, bueno, aparentemente la cosa va a ser paulatina y no va a ser como debiera efectivamente comportarse el precio real según lo establece el mercado. Alberto Lavé, Mauricio Pérez, Álvaro Aróstica, por favor, estamos conversando con el ex superintendente de ISAPRES, Héctor Sánchez. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? Alberto, creo que va. Héctor, estábamos conversando antes de haber empezado, ¿no es cierto?, el programa ahí en Tras Bambalinas, de que yo te decía que una solución podía ser de que las ISAPRES transigieran su deuda con aquellos afiliados que estuvieran dispuestos a firmar precisamente esa transacción. Cuestión que no tiene nada que ver ni que entrometerse la autoridad, ni las normas, ni las leyes, ni tampoco la Corte Suprema en el fallo. Yo puedo transigir mis derechos. Y mis derechos, ¿no es cierto?, pueden ser, y cuando transijo mis derechos, transijo con las obligaciones de la otra parte. Alberto, Y mis explica lo que derechos, dime, significa transferir los derechos, porque la gente no necesariamente lo sabe. ok, ok, significa de que yo, como afiliado, pudiera acordar con Lisapre. Claro, si lo hago yo solo no sirve, pero si lo hacen miles de afiliados, y Héctor decía que hay un porcentaje muy importante, ella lo dirá, ¿no es cierto?, cuando me conteste cuál sería más o menos ese porcentaje que está disponible de acuerdo a una encuesta para llegar a estos acuerdos. En definitiva, transigir es un acuerdo en el cual las partes, sabiendo que tienen un conflicto que resolver, llegan a convenir que ese se resuelva de una manera determinada en que las partes libremente deciden a qué queda obligado uno, qué derechos tiene el otro, etcétera. Y eso es perfectamente posible, no obstante el fallo de la Corte Suprema. Y no obstante, y ni siquiera requeriría ley, ni requeriría la actuación de la autoridad, del Congreso, de los políticos, que desde ahí, cuando se requiere eso, es donde no funciona nada. Mira, Héctor. yo me quedé dando vueltas cuando me planteaste esto, ¿ah? Porque esto no se ha discutido. Pero sin embargo, nosotros lo preguntamos. Nosotros hacemos todos los años encuestas nacionales, ¿ya? Y sobre temas coyunturales también hacemos encuestas. Y sobre esta coyuntura, una de las preguntas fue exactamente lo que tú estás planteando. Si acaso la persona estaría dispuesta a no cobrar esta supuesta deuda que se genera por el fallo. Y más de un 50% de los encuestados se mostraron disponibles. Y se mostraron disponibles de distinta manera. Algunos dijeron, ¿sabe qué? Yo prefiero que no me paguen nada, pero que me sigan dando el plan de cobertura que tengo. Otros dijeron, miren, yo estaría dispuesto a negociar con l'ISAPRE una deuda, pero que fuera pagable, ¿ya? Y en un plazo que fuera razonable, pero que no me suspendiera los beneficios. Y otros sencillamente dijeron, ¿sabe qué? A mí no me interesa recibir ni un peso, ¿ya? Porque en definitiva lo que me interesa es que mi plan siga vigente. En el fondo, más de un 50%, 55% si no me equivoco, ya plantearon esa coyuntura. Y hubo otro porcentaje
que se me había olvidado cuando estábamos conversando antes del programa. Hubo otro porcentaje que también planteó de que ellos estaban dispuestos a cobrar la deuda de las ISAPRES siempre y cuando esto no significara la pérdida, perdón, la quiebra del sistema. Con lo cual hay un porcentaje muy alto que está en esa posición. El problema, y me seguí dando vuelta cuando me dijiste esto porque me sorprendiste, ya, es básicamente cómo lo llevas a la práctica. Ya, porque esta situación uno a uno ya implica modificación de contratos uno por uno de los afiliados de las ISAPRES. Por lo tanto, es una cuestión tremendamente difícil de hacer. Estamos hablando de millones de contratos. Por lo tanto, en estricto rigor, ya, si solo el 50% dijera, sabe que yo no quiero recibir, estoy dispuesto, en el fondo habría que modificar muchos, muchos, muchos contratos y eso habría que diseñar un mecanismo y habría que diseñar una estrategia ya legal y práctica que permitiera que eso sucediera. Hay algunos que somos expertos en ese tipo de cosas, que podemos Seguro, diseñar seguro, soluciones seguro. precisamente cuando son muchas las personas y mucha la gente afectada. Y sí, son millones de contratos, pero tú, bueno, no vamos a entrar en detalles Sí, acá, pero establece una fórmula y a esa fórmula todo lo que se adhieran, ¿te fijas? Y los demás quedan claro, fuera. Y se publicita, y si hay un 50 y tanto por ciento, y más todavía, a lo mejor con ese otro porcentaje que decía yo, que yo estoy dispuesto a que me paguen, pero siempre que no quiebre, puede ser a más del 60, lo que sea, etcétera. Esa gente podría perfectamente bien hacerse un sistema, una fórmula manejable y pudiera salvar el sistema. Ahora, como todas las cosas, ese otro porcentaje que no estuviera dispuesto y que quisiera cobrar, probablemente cobraría y se vería igualmente beneficiado el sistema porque no quebraría el ISAPRE, ¿no es cierto? Y se le seguiría dando el plan. claro, Pero eso ha sido claro. siempre la historia del hombre. Oye, nosotros que pagamos los impuestos, que pagamos las deudas y todo, nos cobran hasta el último centavo. Y a los que no pagan les dan condonaciones, les dan premios. Acuérdate, los que tenían plata afuera les cobraron solo un 8%, mientras uno paga más del 40%, entre lo que paga la empresa y lo que paga uno como impuesto a la renta. La vida es así. Y si uno también tiene que estar dispuesto a que ya, ok, hay algunos frescos y no solo frescos, ¿ah? Algunos, no digo frescos, hay algunos que se aprovechen del sistema. Esto pasa, yo te digo, incluso en los barrios, que había algunos, y pasa en los condominios, y todo, gente que de repente, en los barrios, sobre todo condominios, a lo mejor está obligado a pagar. Pero en los barrios muchas veces nosotros hay que tener guardia, paguemos una cuota. Y había algunos que decían, ¿para qué lo voy a pagar? Si la pagan todos los demás, yo voy a tener guardia igual. Gente así hay, siempre. Pero hay que apuntar a formar un sistema. Se puede, se puede. Oye, un Un poco en la plan. línea, un poco en la línea, Alberto. Era pregunta, Alberto, ¿no? ¿Perdón? No, no, ¿Ah? ¿era una pregunta o era una reflexión? No, no pregunto en serio. No, una reflexión. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Pero ¿no quieres hacer una pregunta asociado a esa reflexión a Héctor? Sí, 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 Héctor cree que podemos ir adelante con lo que estamos conversando. Ah, ya Una está vez bien. conversado con las ISAPRES y Aguántame un olvidarnos de segundo, la Guaso. autoridad, olvidarnos del gobierno, olvidarnos de las autoridades. Mira, yo conociendo un poco la cultura de las ISAPRES, digamos, ya lo veo poco probable. Ya María del Estado. de que unilateralmente tomaran una iniciativa de ese tipo. Ya, y segundo, desconozco la fórmula, si hubiera alguna fórmula práctica, ya desconozco, porque no soy abogado, No, yo pero tampoco. desconozco que en definitiva pueda ser tan práctica y con un No, gobierno es en contra, difícil, ¿ah? perdón, y con un gobierno en contra, ojo, porque esa es la otra variable. Esto sería, lo que tú estás Eso es lo que planteando, más me motiva, Héctor. se haría con un gobierno en contra, que en el fondo haría todo lo posible para que eso no pudiera llevarse adelante. Entonces, esa es mi impresión, Sí, sí, bueno, porque no, estoy de acuerdo contigo, sí, sí, creo que es un escenario que hay que explorarlo. Pero yo lo que creo es que, mira, mientras más se alejen las ISAPRES de la quiebra, más se aleja el gobierno de su proyecto político. obvio. Y eso es lo que hay Y que y defender, ese po. es el problema, y ese es el problema que tiene el gobierno, Y eso es lo que hay que defender. para buscarle una verdadera solución a esta crisis. Héctor, es que eso que acabas de decir puede motivar a muchísima gente para suscribir precisamente ese plan, ese Puede ser, acuerdo con la sí, puede ser, ISAPRE, para alejar el tema
del gobierno, lo mismo que con el tema de las pensiones, que ya lo tocaremos, que es otro tema aparte, porque todo eso quieren que vaya al Estado, sin duda. A Sí, ver, yo, no solo con este gobierno, yo siempre he sido contrario con casi todos los gobiernos. No he tenido en contra, o yo he estado en contra, casi todos los gobiernos. Oye, ¿Mm? oye, Héctor, hemos tocado varios temas, pero ¿cómo también afecta? Porque la idea que plantea Alberto, yo la ascribo en el sentido que yo nunca demandé a la ISAPRE por la subida de planes y lo podría haber hecho como Yo mucha gente tampoco. y haberlo tenido, y mucha gente lo hizo como una forma de aprovecharse más que porque estuviera justificado, sino lo encontraba que era su forma de defenderse. Entonces, lo judicializamos, y como tú dijiste, la Corte Suprema se lavó las manos Poncio Pilato, dejó la mansa, como decimos en buen chileno, a mí me dicen guaso, así que yo de repente hablo de repente a los guasos, pero en castellano las personas son los que sufrimos este descalabro. Y también nos ha tocado, y ahí quería tocarte un poco el punto, junto con las ISAPRES, que parece fuera la palabra importante, no los pacientes, yo no puedo entender todavía la estupidez, es Claro. como la FP o las pensiones, tampoco, es el pensionado, no quien administra. Pero acá hay una cosa que además estamos dejando de lado. A todos nos empezado a pasar que nos empiezan a llegar mensajes de que ya se cerró el convenio con tal institución privada que se había creado al alero de todo este desarrollo que tuvo la salud en los últimos 40 años, en el sentido de que se crearon, yo soy San Bernardino, yo tenía el hospital parroquial de San Bernardo y no existía nada más. Gracias a la Universidad de los Andes, hoy día hay un centro al lado maravilloso. Eso mismo pasó con la Universidad del Desarrollo, se fue integrando el sistema educacional, tú trabajas en una universidad que también, me imagino, están en la misma línea, se fueron creando centros médicos a lo largo y ancho del país, donde hoy día mucha gente que antes no tenía la suerte, tenía que ir a Santiago, hoy día se puede atender en Temuco, porque llegó allá la clínica alemana de Temuco, y así varios ejemplos. ¿Cómo ves el efecto que puede caer en cadena? No solamente en que la gente se vaya a FONASA, sino que empezamos a perder más centros médicos que hoy día la gente busca porque arranca al hospital público, no porque sea malo, sino porque no son atendidos, operan un tercio de lo que pudieran operar porque están las horas ocupadas, como dicen, no sé en qué. ¿Cómo ves ese efecto que es gravísimo? mira, el fallo de la Corte fue en noviembre del año 2022. 22. Ya, 22. En Es noviembre la de pandemia. 2022. Claro, noviembre de 2022. Y resulta que todavía ese fallo no se aplica y se está esperando la ley para que se aplique. Y el fallo GES recién se empezó a aplicar ahora en enero 2024, recién. Pero lo que tú estás relatando ya es una crisis que está en desarrollo. Y esta crisis está generando de partida, es una crisis financiera importante porque las ISAPRES han visto estrecharse su caja y a continuación, frente a esta incertidumbre, los dueños no han hecho aportes de capital, con algunas excepciones muy excepcionales. Ya no han hecho aportes de capital, por lo tanto, en estricto rigor, han utilizado a los prestadores como una línea de crédito. Y hay hoy día aproximadamente una deuda con los prestadores institucionales y los profesionales de más de 650.000 millones de pesos. O sea, se 650 millones de dólares. exactamente, Qué loco. 700 millones de dólares. 700 millones de dólares le están debiendo las ISAPRES a los prestadores. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los prestadores? Los prestadores se están achicando, con lo cual ya hay cesantía. Uno. Segundo, pararon los proyectos de inversión. Tercero, pararon los proyectos de crecimiento y de desarrollo que estaban generando, reposición de equipos, modernización de tecnología, lo están parando, porque no tienen certeza jurídica ni certeza financiera para poderlo llevar adelante. Cuarto, están cortando los convenios con las ISAPRES, de tal manera que te están diciendo a ti como paciente, oiga, pague y cóbrele a su ISAPRE. De tal manera que las consecuencias ya las estamos viviendo. Entonces, en estricto, y ojo, hay un porcentaje de gente que ya tomó los más jóvenes y con más recursos, ¿sabes lo que hicieron? Dijeron, ¿sabes qué? Yo me voy a FONASA. Y ya se fueron a FONASA. Y por su cuenta compraron seguro complementario. ¿Ya? Y hoy día están en FONASA. Pero ¿cuál es el efecto que eso significa? Agravar más la crisis. Porque provoca dos efectos. Hace crecer el Estado, por un lado, innecesariamente a mi juicio, y en segundo lugar,
agrava la situación financiera de la ISAPRE porque los que menos gastan y los que más aportan se van. Y se quedan las ISAPRES Claro. con los más enfermos y los más caros, con lo cual la crisis es más difícil de resolver. Entonces, frente a esa situación, lo que tú estás planteando como casi, yo la sentí como una hipótesis, no hay hipótesis. No, no, Mauricio, la en estamos viviendo, absoluto. te digo, Es que un por eso es que es... relato, es un relato muy bien hilado de lo que está sucediendo. Si eso es lo que ya está pasando. Entonces, en definitiva, yo te digo, todavía hoy, este fue el primer mes en que las ISAPRES van a crujir, porque este mes de enero 2024 van a recibir durante el mes 20.000 millones menos de ingresos. Este mes. ¿Ya? Y en febrero otros 20.000 millones de ingresos menos. Y los 20.000 millones de ingresos menos son aproximadamente en... Estamos conversando con Héctor Sánchez, ex superintendente de ISAPRE. Se quedó pegado, No ¿verdad? A tiene usted también cómo les pasó. sobrevivir. Ahí volvió Héctor, Héctor. la última parte de nuevo de tu frase, si la pudiese reiterar, porque hubo un problema ahí de conexión. Digo que hoy día ya las ISAPRES en enero han dejado de percibir, para ser exactos, 22.000 millones de pesos. Y en febrero van a dejar de percibir 22.000 millones de pesos más y así todos los meses por aplicación del fallo GES. Y esto lo que va a significar ya es que la caja de las ISAPRES entra en una situación de crisis ya terminal. Por lo tanto, estamos en una situación, yo creo, de casi bordeando lo que es el desenlace de esta crisis. Y el gobierno mira para el techo, el gobierno con un discurso, a mi juicio, yo desconozco si es por ignorancia ya o es por un ideologismo extremo que sostiene, aquí no hay crisis, aquí no van a quebrar la ISAPRE, aquí no va a pasar nada. Y aquí no está pasando nada, ¿no? Si este tema lo estamos resolviendo, la ley corta lo va a resolver. Es un grado de irresponsabilidad que yo estoy claramente muy, muy sorprendido. O Lo sea, yo relaciona nunca ahí me un imaginé poco, que se iba a Héctor, llegar aquí. a ¿Ah? no haber tomado decisiones inteligentes en su minuto con el COVID, que Chile se anticipó a los problemas y hoy día lo estamos dejando que esto fluya. Es como que Pero nos si es lo anticipamos la mismo, vacuna. ¿Te pero fijáis? A si eso es me lo refiero. mismo, pero mira si es exactamente lo mismo. Piensa que hoy día ya explotó una bombita, digamos, respecto a las vacunas que vencieron. Sí, ¿Ya? buen punto. Y en el último año vencieron más de 350.000 vacunas. Y en los años 2020 y 2021 ya vencían al año del orden de 15.000 vacunas. De 15.000 nos fuimos a 350.000 vacunas. Según el gobierno son Entonces, 200.000, pero son hartas ya, igual, ¿ah? ok, Igual es. 200.000. Ok, no voy a discutir la cifra, pero de la información que tenemos son más de 300.000 las vacunas, pero ok. Ya, porque también, y esto, ¿sabes por qué se produce? Porque el plan de vacunación no se cumplió. Y como el plan de vacunación no se cumplió por un problema de gestión, estrictamente de gestión, Buen ¿ya? punto. En definitiva, pero mira, a ver, yo vivo en la novena región y yo me fui a vacunar, por supuesto, y llegué a vacunarme y me encuentro con un consultorio donde la persona que me iba a vacunar me dice, ¿sabe qué? Usted no tiene derecho a vacunarse. Pero ¿cómo que no? Le digo, yo tengo derecho a vacunarme. No me dice, porque usted tendría que haberse vacunado por última vez en octubre del año 2000, el año anterior, el 2022. Le dije, 2023. pero, no, el 2022, porque fui el Ah, 2023 fui a vacunar. Entonces me dice, el 2022, bueno, le dije, sí, por eso, si yo me vacuné en octubre del 2022. Ah, me dijo, entonces usted tiene derecho a vacunarse. Entonces, déjeme revisar. Oye, ¿cuántas personas que le responden de esa forma se fue para la casa de vuelta porque supuestamente no tenía derecho a vacunarse? O sea, el sistema estaba operando mal, estaba mal gestionado desde la cabeza hasta el último punto, al nivel de que en definitiva lo que estamos viviendo de la pérdida de vacunas ya significó incluso que echaran al subsecretario de Salud Pública ya por un problema de gestión en el plan de vacunación, ya y ahora vamos de nuevo en un problema que no es menor. claro, porque pareciera que eso hoy día, o sea, de hecho no lo es, no es prioritario, digamos, no está en la cresta de la ola, más allá de que la situación
del COVID, y yo me imagino, Héctor, tú mejor que nadie lo sabes, no ha bajado, digamos. Eh, de hecho, entiendo hay una cepa bien agresiva Sí, que está instalada, el otro día y escuchaba que al la nueva, exministro Mañalich en Bolivia, y y que la vacuna que tenemos funciona con esa cepa. claro, sí, claro, Entonces, Es lo que que no pasa es está que es vencida. cierto, claro, pero lo que pasa es que es cierto, cuando tú diseñas un plan de vacunación, tú tienes que tomar en cuenta cuál es el contexto en el cual vas a vacunar a las personas. Y claro, tienes que tomar en cuenta que las personas hoy día no están tan disponibles para vacunarse, ni tienen la conciencia de riesgo que tenían exacto, el año 2020. así Eso es, es un dato, pero es un dato que los que planifican este plan de vacunación, sí, ya claro, si saben lo que están haciendo, lo tienen que tomar en cuenta y tienen que desarrollar las estrategias comunicacionales, las estrategias educativas, tienen que Obvio. colocar los puntos de vacunación más cerca de donde vive la gente y donde trabaja la Show gente, me, de show tal me la manera vacuna, de muéstrame la eliminar vacuna. barreras, Obvio. eliminar barreras. ¿Ya? Si esto sí. Estamos con Héctor Sánchez, ex superintendente de ISAPRES, conversando ahora no acerca, hay, no está la ahí sí, capacidad, no sí. está la capacidad para hacerlo. ¿Y cuál es, Héctor, y cuál es tu opinión desde el punto de vista de la expertise como médico? Bueno, algo contestaste sobre su manejo político y su muñeca, porque yo siempre digo que hay ministerios, ahora se agrega medio ambiente, digamos, que son sectoriales, pero que son muy sensibles y que necesitan un manejo político, una muñeca política, que son educación y salud. ¿Cuál es tu opinión sobre la ministra de Salud, Jimena Aguilera? Mira, primero, yo no soy médico, ¿ya? Perdón, Soy creí que eras médico, especialista en perdón. salud pública. No, soy especialista en salud pública. Ah, ya, ok. Mira, yo te digo, Jimena, de hecho, fue profesora de nuestro programa en algún momento. También, es una profesional que en el ámbito de la epidemiología, en este país son muy pocas las que tienen el nivel de formación que tiene Jimena Aguilera. Muy pocas. Ya es reconocida a nivel mundial en el ámbito de la epidemiología. Pero una cosa es ser el mejor epidemiólogo del país y la otra cosa es ser un buen ministro de salud. Son dos cosas distintas. Ya, el Ministerio de Salud es un ministerio eminentemente político y se requiere que las personas que tomen el control de ese ministerio, primero es conveniente que pertenezcan a partidos políticos, porque si no, no tienen ningún respaldo. Jimena no pertenece a Claro, ninguno. así Por lo es. tanto, si no tiene respaldo político, ya la probabilidad de llevar adelante las políticas de gobierno son muy difíciles. Segundo, tiene que saber de política, del manejo político, y el Ministerio de Salud es muy político. ¿Ya? Y se encontró con dos subsecretarios que eran políticos de profesión, ¿ya? Y que se formaron al alero de la isquia Siches en el colegio médico. Por lo tanto, ha tenido dos verdaderos quistes ya en el ministerio que le hicieron la vida imposible durante muchísimo tiempo. Ya, y por lo tanto, yo te diría que para ella ha sido muy difícil. Yo creo que no es una persona que tenga las habilidades políticas para llevar adelante el Ministerio de Salud, pero sin embargo, profesionalmente es lejos, lejos, lejos ya la mejor epidemióloga que existe en nuestro país y en Latinoamérica, te diría. Ojo con ese punto. O sea, es un Sí. gran profesional. Pero claro, una cosa no implica la otra y la otra invalida una cosa. Y ahí Es está el problema complejo, también. es complejo, por eso tengo que emitir un juicio, porque también hay factores políticos que han hecho difícil su tarea. Ya, el que yo te decía, pues, sí, cuando tenía dos subsecretarios, ya, que eran comillas políticos de profesión, ya, y que le hicieron la vida imposible durante un año y tanto. Si dijimos una cosa, salieron los dos, ya, no precisamente porque lo hicieron bien. Y a continuación, y tampoco porque ella lo echó, sino que sus hechos los mostraron en toda plenitud y tuvieron que salir. Y los cambiaron a ambos. ¿Ya? Pero es muy difícil manejar ese Ministerio de Salud. Yo te diría que casi todos los ministros que de alguna manera han tenido alguna probabilidad de éxito y que les ha ido razonablemente bien,
Es porque han sido también no solo expertos en el ámbito de la salud, sino que también han tenido un expertise político que les ha permitido salir adelante. Sí, esa cuestión es indudable. Ya es más un tema político que un tema sanitario, el que tú vas a manejar. Sí, claro. Ya. Estamos conversando con Héctor Sánchez, ex superintendente de ISAPRE. Alberto Lave. De, a ver, después de esto que ha señalado Héctor ahora, y que no es una cosa que uno no sepa, que no es nueva ni nada, pero que evidentemente los manejos políticos sí son necesarios. Pero cuando se habla, ¿no es cierto?, de que tiene que ser parte de un partido porque si no, no tiene los apoyos, etcétera. No obstante que ella pudiera tener algunos, llevar adelante las ideas o planes de gobierno y no lo va a recibir si no tiene apoyos de partido. Héctor nos deja con una sensación muy triste, digamos, de que no solo está la ISAPRE, también sabemos que hay otros, está la AFP y todo el sitio de mención en crisis, sino que también destaca, ¿no es cierto?, la crisis de la democracia. Porque claramente, ¿no es cierto?, el hecho de que habiendo buenos planes probablemente que se puedan intentar llevar adelante, si no se cuenta con los apoyos políticos por ideologías, hoy más aún cuando hay, aquí estamos en otro tema, este gobierno, en mi opinión, tiene la ideología de estatizar las ISAPRES, de estatizar la AFP, y eso, claro, no es Sí, solo mi opinión, clarísimo, por lo tanto va hacia otro lado también. Por lo tanto, el hecho de que no le permitan probablemente, ¿no es cierto?, a la ministra Aguilera llevar adelante un proyecto, un plan bueno de salud en una cosa específica, es parte del plan del manejo de la democracia en crisis que tienen los gobiernos cuando tienen, todos los gobiernos tienen ideología, pero cuando la ideología es llevar todo en favor del Estado y destruir en definitiva la economía, que es lo que ha pasado, yo creo que, Héctor, la ISAPRE lo tiene más difícil aún, ¿no es cierto? ¿Mm? Y la es ministra complejo. poco podrá Yo, hacer yo creo por que, yo ello. creo que yo creo que la crisis de salud que hoy día estamos viviendo eh, tiene orígenes como los conversábamos al inicio de esta conversación, digamos. Ya tiene orígenes que son internos, digamos, en la propia industria, en los gobiernos pasados, en el Parlamento, pero hoy día también tiene un componente político muy fuerte. Y no cabe duda de que si uno, por ejemplo, revisa los discursos del presidente actual, de varios de los ministros, ya, y revisa posteriormente el programa de gobierno del candidato Boris en la primera vuelta. Después revisa el programa de gobierno del candidato Boris en la segunda vuelta, ya, y posteriormente, y el plan de gobierno, por lo tanto, porque ganó. Ya, en el fondo tenían claramente establecido como objetivo ya de que las ISAPRES se terminaban, ya, y que en definitiva se instalaba en Chile un seguro único de salud. Más aún, eso fue lo que trataron de hacer en la primera Asamblea Constituyente. Ya, y afortunadamente eso no se aprobó, porque si no ya estaríamos todos en FONASA, ya, y quizás con cuántos millones de listas de espera a esta altura. Porque también ellos creen de que no solo hay que estar en FONASA, sino que además hay que atenderse en el sistema público. De hecho, si tú te das cuenta, el programa estrella de este gobierno es Atención Primaria Universal. Atención Primaria Universal, hay dos formas de hacerla. Una es en torno a los consultorios públicos, que es la opción que tomó el gobierno, o la otra es invitar al mundo privado y decirle, hagamos todos los sistemas de salud público y privado, tengamos un primer nivel de atención resolutivo e instalemos un modelo de atención para que la gente entre por la atención primaria, ya sea privada o sea pública. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen algunos países y les ha ido bastante bien? ¿Ya? Pero en definitiva, este gobierno optó por salud primaria universal, pero estatal. ¿Ya? En otras palabras, ¿ya? En la práctica lo que está buscando es distintas puertas para llegar al mismo punto, ¿ya? Que es crear un seguro único de salud, un sistema único de prestación de servicios de salud de carácter estatal, que no puede hacerlo porque sabe que el sistema, hoy día no lo puede hacer en el corto plazo, en el sistema privado, perdón, el sistema público hoy día no tiene capacidad ni siquiera para atender a sus actuales beneficiarios. Y en segundo lugar, porque sabe que el sector privado hoy día atiende a más de la mitad de los afiliados de FONASA en la modalidad de libre elección.
por esa razón, que es muy práctica, ya se han visto en la obligación de aceptar, pero ideológicamente están en otra. Sí, y históricamente lo han estado, sí, su discurso, en las discusiones públicas, en los foros académicos, en los foros políticos, ese es el discurso, si dejemos una Ese es el cosa, si no, discurso. no hay De que ser... hecho, Héctor, si no me equivoco, en todas las comisiones que se hicieron para preparar este descalabro que no pasara y llevarlo a la ley corta, larga, ya, porque ya iban a ponerle larga porque con la cantidad de tiempo que lleva, ni siquiera escucharon a sus propios asesores que le dijeron lo que había que hacer. De hecho, el senador Juan Luis Castro lo dijo. Sí, claro. Creo que ha sido, de hecho, yo quiero sacarle el sombrero a Juan Luis Castro porque yo creo que pasó de ser diputado a un senador y como senador parece como que les cambiara un poco el poncho, ¿ah? Y como que realmente ha tratado de ayudar. Yo por lo menos la impresión que tengo es que ha tratado de ayudar y él mismo dijo, no entiendo por qué varias de las mociones que tal vez tú mismo has mencionado hoy día de forma de salvar el sistema, que es lo importante para salvar a los pacientes, no fueron escuchados ni siquiera a sus propios expertos en estas comisiones que Mira, ellos mismos pidieron que se hicieran para darle input a estas leyes. mira, uno de los primeros que se dio cuenta de que dentro del gobierno, yo diría quizás el primero, que se dio cuenta de la magnitud de la crisis política, la crisis sanitaria y la crisis social, fue Juan Luis Castro. Y yo me saco el sombrero, te digo, y me sorprendió, gratamente me sorprendió, en términos de que no solo se dio cuenta, sino que empezó a tomar decisiones en la Comisión de Salud, empezó a escuchar a distintos actores y a continuación, después que los escuchó, tomó la decisión junto con los otros senadores, y fue una decisión transversal de toda la comisión, ya de crear una comisión de expertos. Y esa Tal vez en comisión su de calidad de expertos expresidente del Colegio Médico, Héctor, ¿no? no estoy tan seguro. Yo creo que cuando era presidente del Colegio Médico era más peligroso. ¿Ya? No, está bien, pero la experiencia, pero claro, porque, Pero pero sí por la era otro rol de experiencia, acuerdo. Sí, la experiencia en el sistema público, porque, por claro. ejemplo, yo tengo diferencias sustanciales. Felipe, te quedaste, ahora se nos quedó Felipe Ahora, Felipe. cortado, pero en fin. ¿Eh? Sí, Bueno, mientras vuelve Felipe, la verdad es que uno, con todo esto que hemos conversado hoy día, siempre echamos de menos a los panelistas cuando no están, pero Luis Felipe Mujica, que siempre traía o trae al programa noticias, buenas noticias, noticias positivas, hoy día no estuvo y claramente ninguna Se notó. noticia, nada de lo que hemos conversado ha sido positivo. O sea, yo creo que las crisis son positivas también, pero en la medida que se reaccione a tiempo y que sepan los y nos demos cuenta, la gente, los afiliados, de la gente apolítica, nos demos cuenta de que hay que salvar el sistema, no solo por salvar el sistema de ISAPRE, si no tenga nada que ver con la ISAPRE, salvo que me presten servicio porque soy un afiliado y nada más, no tengo acciones, no soy, no es cierto, propietario, nada, nada, nada. Pero lo que sí es importante que los no vayan estos sistemas, tanto salud, pensión, educación, propiedad, todo a manos del Estado porque de ahí claro. pasamos a ser simplemente obreros del Estado. Y la gente que dice, no, porque vamos a ser todos iguales, no digan lesera, porque los ricos siempre se van a poder atender con Pero seguros mira, dentro, Alberto, fuera de Chile, y si no, se van a atender fuera de Chile. Así de Alberto, simple. Alberto, Obvio, a Alberto, estudiar o a lo que va a vivir. es tan cierto lo que estás diciendo que no hay ningún país en el mundo hoy día donde el Estado, aunque se haya autodenominado como único proveedor de servicios de salud, sea en la práctica el único proveedor de servicios de salud y el único asegurador. No existe. Obvio, En todas no existe. partes nacen los seguros alternativos, ¿ya? O sustitutivos que se llaman, ¿ya? Y posteriormente nacen los prestadores privados. ¿Ya? Porque la gente busca una solución. ¿Y quiénes buscan la Obvio. solución? Los que tienen más plata, los que son más sanos, ¿ya? Y que en definitiva se pueden generar una solución alternativa. Lo hacen al interior del país o fuera del país. Por lo tanto, desde esa Exacto. perspectiva, es lo mismo que pasaría acá. De tal manera que el proyecto que tiene a mi juicio, pues yo creo que es un proyecto de gobierno. Ya, el proyecto que tiene Exactamente. el gobierno ya, es un proyecto que van a tratar de impulsarlo. Fíjate que incluso, y este es un hecho que hay que prestar atención, fíjate que si la ley corta se aprobara
con el concepto de la mutualización y con el concepto del ajuste de la prima base, que resolvería en parte la crisis, y también el tamaño de la deuda, el Partido Comunista ya anunció que se iba al Tribunal Constitucional. Sí. Sí, po. Bueno, y también que se iba al extranjero, en otras cosas. Oye, si el Partido Comunista es el Entonces, Partido Comunista, si todos lo entonces, conocemos. cuando uno, La pregunta de fondo es, recurrir al Tribunal Constitucional no te asegura nada, digamos. no, pero en el No, fondo, no. ¿qué te está mostrando? Te está mostrando de que en definitiva ya no está disponible para que en definitiva se busque una solución. Y si esa No, solución se busca, el tipo dice, no, esto yo me voy al Tribunal Constitucional, Ah, porque bueno. como tú como dices, alternativa, o como Y alternativa. por tú eso Entonces, dices, es que, y claro, por va eso contra el es que, programa de ellos. Héctor, y por eso es que efectivamente, cuando tú nombraste a Juan Luis Castro, yo me quedé pegado, lo que decía es que tenía diferencias con la doctora Cordero. La doctora Cordero sí conoce el sistema público, porque trabajó en el sistema público, pero también porque fue dirigente del colegio médico. Lo mismo que el papá de una gran amiga mía, que también fue presidente del colegio médico, el doctor Ricardo Bacareza, que algo no, conocen, por supuesto. Sí, ¿verdad? Por Más allá supuesto. de cambios que tú puedes tener, pero se conoce porque estás ahí, digamos, y en épocas complejas de nuestro país. Pero lo del doctor Juan Luis Castro, claro, también tiene un tinte ideológico, porque hay diferencias sustanciales en todo orden de cosas, incluso en esto, entre Aprodignidad, es decir, el Frente Amplio y el Partido Comunista, y el socialismo democrático. Y el doctor Juan Luis Castro es del socialismo democrático, él es socialista, es del Partido Sí, Socialista. sí, Entonces, pero, pero, también pero hay en diferencias sustanciales. ¿Por qué? Bueno, claro. porque hay sectores del socialismo democrático, prácticamente todos, que consideran que hay ciertas materias en las cuales el gobierno no solamente está equivocado, sino que además no tiene la capacidad para poder llevar adelante sus ideas. Sí, mira, yo creo que en este normal. caso, tú mencionaste a varios expresidentes del doctor Vacareza, me tocó conocerlo, tremendo presidente del Colegio Médico, ya, y ¿cómo se llama? Y Juan Luis Castro fue un presidente del Colegio Médico con bastante poder y bastante margen de acción. Pero en este momento, como senador, ha mostrado una visión mucho más allá que el conocimiento que le da su bagaje dentro del sector. Ya, porque ha mostrado, yo te diría, una visión más de Estado, Por ya que en cierto, el fondo le ha permitido Está pensando en los pacientes, te diré, Héctor, conducir capaz. pensando en el paciente, pensando en la no, gente. Y no, no yo solo, creo que no, él no, actúa no como solo eso, senador. no, Yo creo que él actúa como él como senador. Hay senador y muchos como senador, parlamentarios que ojo, cuando pasan al Senado siguen actuando como diputados. claro, Claro. y no solo actúa como senador, sino que actúa como senador de gobierno, porque él Sí, se da cuenta de que esto puede generar una crisis política mayor así al es. gobierno. Sí, claro. Por lo tanto, en estricto rigor, desde esta perspectiva, ya ha sido dentro de la gente que tiene destacada el gobierno en el Parlamento, digamos, yo creo que ha sido el que la tiene más clarita, ya, y el que ha actuado en consecuencia. Él creó dos comisiones, digamos, ya una de reforma y la otra de expertos, que en el fondo han marcado la pauta de cómo resolver este problema y cómo reformar las ISAPRES, ya generando acuerdos políticos. Entonces, y ha hecho todo lo posible, pero se ha encontrado con un gobierno muy duro, muy difícil de convencer, ya, y muy nefasto en esta materia. Yo te No diría pasa, que oye, aquí no nos equivocamos de elegir un nuevo entrenador como Gareca que llegó a la selección. Aquí no estamos jugando la vida de las personas, y eso es lo grave de claro, esa intransigencia que uno, te digo, uno como paciente no la entiende. sí, Claro, con así la, con es. la diferencia que lo de Gareca es una apuesta, esto otro no. Claro, no, Héctor Sánchez, ex superintendente de ISAPRE, muchísimas gracias, Héctor, por haber estado con nosotros acá en Carta Ciudadana. Y bueno, Noticias en Desarrollo, como tú dijiste, por lo menos 2 veces ya habíamos conversado, y lo más probable es que en un futuro no muy lejano volvamos a tratar de conversar contigo para aclarar ciertas dudas y para ver cómo va avanzando esta materia. Así que un abrazo y muchísimas gracias por haber estado Un con nosotros. placer, gusto de Gracias, saludarlo. Héctor. Que esté Un muy bien. placer Adiós, saludarlo. adiós. Muy También buenas Que esté tardes. muy bien. despedimos a Alberto Lavé, a Mauricio Pérez y a Álvaro Adiós, Aróstica. Esto Felipe. fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos el lunes. Que lo pasen bien. Chau. Que lo pase muy bien. Adiós, adiós.